por sorpresa. La fuerza central del vicealmirante Kurita, la que Halsey creía que se retiraba, en realidad ha dado la vuelta. Ha navegado toda la noche por el estrecho de San Bernardino. Ha entrado en el mar de Filipinas y se dirige al sur, hacia el Golfo de Leyte, esta mañana. Con Halsey y su tercera flota hundiendo portaaviones más al norte, Kurita llega al Golfo sin encontrar resistencia y avanza hacia las tropas de desembarco norteamericanas. En esta parte del Golfo no hay acorazados de Estados Unidos. Los únicos navíos presentes son varios pequeños portaaviones de escolta, o jeeps, junto con los destructores que los protegen. Con un desplazamiento de 7.800 toneladas, un portaaviones de escolta mide 156 metros de eslora y 20 de manga. Con una velocidad de 19 nudos puede transportar hasta 28 aviones. Su tripulación es de 860 hombres y la mayoría de los portaaviones de escolta se defienden de los ataques aéreos con cañones de 127 milímetros. Cuando sale el sol, los portaaviones jeeps norteamericanos comienzan la rutina matinal de preparar los aviones para cubrir a las tropas y se llevan la horrible sorpresa de ver una enorme flota de barcos japoneses en el horizonte, acercándose a ellos rápidamente. Al noroeste, el piloto de Avenger, Alferez Bill Brooks, informa de que el enemigo está a solo 15 kilómetros al norte de la fuerza de desembarco. Su comandante dijo, es imposible que estén aquí. Y el alférez Brooks contestó, pues sí que están, veo las albóndigas de las banderas. Los acorazados de la séptima flota están demasiado alejados para una ayuda inmediata y los destructores y portaaviones de escolta no tienen la potencia de fuego adecuada. Los superaban en armamento. No había ningún arma mayor que los cañones de 127 milímetros en los barcos norteamericanos de la zona. Por la parte japonesa estaba el acorazado Yamato, que iba armado con cañones de 460 milímetros, los más grandes jamás instalados en un barco. Tenían otro acorazado y numerosos cruceros pesados. Hay una diferencia de proporciones mítica. Pero el capitán de uno de los pequeños destructores decide resistir y emplearse a fondo contra todo pronóstico. El capitán de corbeta Ernest E. Evans, al mando del destructor USS Johnston, ordena cargar contra el enemigo. Dio dos opciones, luchar o luchar. Así que dio media vuelta al barco y fue a atacar la armada japonesa. Fue un acto de valentía casi inimaginable. Estos destructores tienen cañones de 127 milímetros, pero también torpedos, que es el arma que espera usar Evans. Por desgracia, el alcance de los torpedos es de solo 8 kilómetros, la mitad de la distancia hasta la flota japonesa. Estaba a unos 15 kilómetros y tenía que ponerse a 8 para que sus torpedos fueran efectivos, porque solo tenían ese alcance. Evans ordena a su pequeño barco ir a toda máquina hacia la flota japonesa. Sabe que le van a disparar, pero pretende zigzaguear para evitar las andanadas. Si consigue acercarse lo suficiente, puede tener un golpe de suerte. Los demás capitanes toman ejemplo de la intrépida carga de Evans y enseguida otros destructores se unen al ataque. Van a por los japoneses con artillería y torpedos. Van levantando cortinas de humo para ocultar los portaaviones de escolta que van rezagados a 17 o 18 nudos. Los portaaviones de escolta también disparan con sus cañones de 127 milímetros mientras se aprestan a lanzar decenas de aviones y tratan de esquivar los disparos del enemigo. La dotación de los portaaviones de escolta son torpederos Avenger y Wildcats. Los Wildcats son los cazas más antiguos, pero todavía pueden asestar un buen golpe. Los norteamericanos consiguen poner rápidamente en el aire cientos de aviones para hostigar a la flota japonesa. Al frente de los barcos estadounidenses, el capitán de corbeta Evans avanza para tener al enemigo al alcance de sus torpedos.
Disparaba con sus pequeños cañones de 127 milímetros que prácticamente rebotaban en las bordas de los enormes barcos que tenían los japoneses, pero apuntaban a las cubiertas y demás. Cuando tiene a tiro al enemigo, Evans dispara un torpedo contra el crucero pesado Kumano. El torpedo atraviesa el mar y minutos después la proa del crucero japonés saltó por los aires. el crucero Suzuya no tarda en detenerse para ayudar al Kumano. Disparó otro torpedo y también alcanzó y hundió ese barco. Bajo un intenso fuego artillero, ataques de torpedos y con cientos de aviones hostigándolos, el almirante Kurita y sus capitanes están desconcertados. Los japoneses se encuentran confundidos. Creen que son atacados por una fuerza mucho más poderosa. Los cruceros japoneses quedan inutilizados. Los acorazados sufren importantes daños en las superestructuras. Para los japoneses es muy difícil contraatacar de forma coordinada. Maniobraban constantemente para evitar los ataques aéreos, lo que les complicaba apuntar los cañones a los portaaviones Jeeps norteamericanos. La fuerza central japonesa se tambalea como un oso atacado por un enjambre de abejas. Aunque creían que no tenían un rival digno, y así era en cuanto a medios materiales, no fueron capaces de acercarse a los estadounidenses. La supremacía aérea los hostigaba cada vez más, y finalmente el almirante japonés decide que ha tenido suficiente y se marcha. Dijeron al diablo, dieron media vuelta y se largaron de allí. Podían haber hundido los barcos que teníamos allí, pero por alguna razón el almirante ordenó volver a casa. Y eso fue un cambio radical para los norteamericanos. Una liberación repentina que no esperaban conseguir. Por desgracia, el capitán Ernest Evans, el intrépido instigador de la carga norteamericana, no sobrevive a la batalla. Antes de que se retire la fuerza central, los destructores japoneses se acercan al barco de Evans y lo acribillan con su artillería. El USS Johnston se hunde y nadie vuelve a ver al capitán de corbeta Evans. La batalla del Golfo de Leyte acaba con un desastre absoluto para los japoneses. Sus pérdidas incluyen 4 portaaviones, 3 acorazados, 10 cruceros, 11 destructores y casi 14.000 marineros y aviadores. Las pérdidas norteamericanas, por el contrario, son relativamente bajas. Un portaaviones ligero, 2 portaaviones de escolta, 2 destructores de escolta y 1.500 marineros y aviadores. Esto marca la desaparición definitiva de la Marina japonesa. Nunca lograrán hacer nada de forma enérgica para repeler nuevos ataques de la Armada estadounidense. Realmente es el fin de una era. La Marina de Estados Unidos ha eclipsado al ejército que inició un modo de hacer la guerra con portaaviones, cuyo potencial superior nadie había reconocido antes del 7 de diciembre de 1941. Nadie sabía cómo funcionarían los portaaviones. Pearl Harbor fue la primera batalla de su clase y marcó el comienzo de la era de la guerra de portaaviones. Tras la batalla de Leyte, queda claro que solo hay una armada en el mundo capaz de librar este tipo de guerra, la de Estados Unidos. La batalla del Golfo de Leyte ostenta otro título. Es la mayor confrontación naval de la historia de la humanidad. Una batalla naval de una escala y un tamaño inconcebibles. Y justo en medio está el portaaviones USS Enterprise, el barco que durante un tiempo fue el único portaaviones que teníamos en el Pacífico. El USS Enterprise es el único portaaviones norteamericano que se ha enfrentado a las 3 fuerzas de ataque japonesas. Para un piloto del Enterprise, la lucha en Leyte dura unos días más que para sus compañeros.
El comandante Fred Bakutis, el piloto de Hellcat del Enterprise derribado en el mar de Sulu la mañana del 24, permanece 6 días más a la deriva. En mitad de la noche, Bakutis duerme y se despierta con el sonido de motores diésel. Para él es una experiencia terrible, porque podía ser la flota japonesa, una patrullera enemiga o un destructor japonés. En un instante podía ser subido a bordo como prisionero. Pero resultó ser el USS Hardhead, un submarino norteamericano que venía a rescatarlo. El USS Hardhead trasladará a Bakutis a otro submarino con rumbo a Perth, Australia. Desde allí, Bakutis vuela a Pearl Harbor y finalmente se reúne con su escuadrón. La Armada necesita pilotos de caza como Bakutis. El final de la guerra se aproxima y después de perder su flota de portaaviones, los japoneses deben recurrir a los ataques suicidas desde bases terrestres. Los kamikazes representarán la mayor amenaza de toda la guerra para la Marina de Estados Unidos. Para el Enterprise, los kamikazes, el viento divino,